Yo el día de ayer veía a este joven, ¿no?, que nos predicaba, y la verdad Dios le dio una gracia para predicar. Él podía hablar a los jóvenes, él podía moverse, él hacía suyo el púlpito y se movía de acá para allá. Y yo le decía: Señor, yo quisiera tener esa gracia que él tiene, porque a veces yo me quedo estático y me quedo viendo al horizonte, y a veces yo he de sentir que mis hermanos piensan que yo me pierdo al hablarles, ¿no? Me pierdo y nada más estoy así. Le digo: Señor, yo quiero de esa gracia, ¿no? Y esperemos que el Señor nos vaya aumentando en esa gracia de poder compartir la palabra para que podamos nosotros predicar. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la enemistad? Hermanos, yo tenía un concepto equivocado de la enemistad. No sé si alguien quiere compartir cuál es el concepto de enemistad que ustedes tienen ahorita en su mente. Amén, algo que se contrapone, ¿no? Está bien, pero un poquito más simple o con unas palabras más simples, hermana Elena. Amén, amén, gloria a Dios. El diccionario dice: la palabra enemistad se emplea para señalar el sentimiento de lucha o rivalidad que se tiene en contra de alguien. Amén. Es una palabra opuesta a la amistad y por lo general va acompañada por razones que explican el choque o repudio hacia la otra persona. Amén. Y yo entendiendo esto le decía: Señor, ¿cómo es que yo siendo cristiano puedo tener enemistad contigo? ¿Cómo es que yo orando, Señor, pidiéndote a diario, rogándote, Señor, teniendo una comunión contigo, puedas tener enemistad aún contigo? Amén. Y el Señor me mostraba desde el principio: nosotros hemos sido enemigos de Dios. Amén. Si pueden acompañarme a Romanos 5, 10 y 11. Y dice así la palabra del Señor. Cuando la tengan pueden decir amén. Amén, gloria a Dios. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Amén. Aquí lo primero que habla, dice: porque si siendo enemigos, nosotros hemos sido enemigos antes de Jesús. Amén. Muchos antes de conocer de Jesús vivíamos una vida desordenada, vivíamos una vida que quizá no era una vida honrosa delante de Él. Por eso es que el Señor nos concibía como enemigos. Amén. Porque no hacíamos las cosas que el Señor quería para nosotros. No quiero decir algún nombre de algún a pecado, no quiero decir algún nombre de alguna cosa que nosotros hacíamos, no, pero ustedes pueden ir pensando qué era lo que yo hacía antes que me hacía enemigo de Dios. Amén. Y dice: fuimos reconciliados. Ahora ya somos reconciliados, hermanos, pero nosotros tendemos a repetir nuestras actitudes pasadas, y que nos puede llevar a que, a pesar de que ahora le conocemos, tengamos actitudes de enemistad con Dios. Amén. Vamos a ir a Romanos 8, y esta palabra es la más larga que vamos a estar trabajando, pero vamos a ir desglosando cada parte. Amén. Y esta palabra se llama viviendo en el Espíritu. Tiene de título viviendo en el Espíritu, Romanos 8:1. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros actualmente, hermanos, lo primero que tenemos que hacer al ver este tema es entrar en una reflexión y decir: Señor, ciertamente estoy viviendo en tu Espíritu, estoy viviendo conforme a tu presencia, Señor. ¿Estoy viviendo conforme a lo que tú quieres o estoy viviendo conforme a mi carne? A mí me costaba el día ayer que yo leía este tema y decía: Señor, ¿qué actitudes tengo que aún me regresan a la carne?
que aún me regresan, Señor, a estar enemistado contigo en esas áreas. Y yo comenzaba a hacer una introspección. Decía, Señor, aún hay muchas áreas de mi vida, porque yo quisiera descansar, Padre, al menos algún día fin de semana decir, Señor, yo hoy dejo este ministerio y me voy a hacer otra cosa. Pero al querer ese deseo de la carne me comienzo a enemistar con el Señor. Amén. Cuando yo pienso a pensar de esa forma y digo, Señor, yo quisiera dejar este momento porque pues la verdad ya te serví mucho, llevo 10 años en el ministerio, llevo 10 años sirviéndote como líder, y yo quisiera dejarlo un momento porque estoy cansado. Esas actitudes, esos pensamientos que vienen hacia mi vida comienzan a hacer que yo no viva conforme al Espíritu, sino conforme a mi carne, porque mi carne está cansada. Amén. Pero si yo siguiera viviendo en el Espíritu, yo dijera, Señor, pues pase lo que pase, Señor, pasen 20, 10, 30, 40, 50 años, yo voy a servirte. Pero comenzamos a veces por pequeñas cosas, por un cansancio terrenal, y decimos, Señor, pues yo voy todos los martes, no pasa nada con que yo un martes falte, no pasa nada con que yo un domingo falte, no pasa con que yo falte a la oración, a el ayuno, no pasa nada, Señor. Y esas son nuestras pequeñas actitudes que empiezan a manifestarse en nuestra carne, porque nuestra carne es la que se quiere quedar a descansar, la que no quiere hacer la obra de Dios. Amén. Vamos a continuar y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí nos los vuelve a decir, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Recordemos que la ley decía que nos debíamos de descansar un día, y ese día no se debía hacer nada más que darle la gloria a Dios. Amén. Si nosotros hacíamos caso omiso de esa ley, ¿qué nos pasaba? Nos mataban apedreados, ¿no? Cuando no se cumplía alguna parte de esa ley, siempre era apedreo y muera irremisiblemente. Amén. Entonces aquí dice que ya la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esta palabra era la que a mí el día de ayer me estaba retumbando y decía, Señor, ciertamente no tiene muchos días que hablamos de los pensamientos. Amén. Los que pudieron venir martes hablábamos acerca de la mente sana, de la sanidad del pensamiento, y solo Dios sabe por qué va hilando los temas. Amén. Entonces hablábamos de que nuestra mente tiene 3 procesos, o que tenemos que hacer 3 procesos para una liberación de nuestra mente, para que nuestros pensamientos ya no sean pensamientos de la carne, sino pensamientos del Espíritu. Amén. Y uno de los puntos que tocábamos el día martes era hacer una liberación consciente de nuestra mente, que teníamos que estar consciente en que nuestra mente nos estaba llevando una mala jugada, ¿no? En los malos pensamientos, pero que nosotros debíamos de hacer esa liberación y llevar a cabo, dice, llevando a cabo todo pensamiento cautivo. Amén. Así lo dice la palabra. Otro punto era alimentar y nutrir nuestra mente con la palabra de verdad, y la palabra de verdad es la Biblia. Amén. Nosotros comentábamos el día martes y decíamos que tenemos que estar en constante lectura de la palabra para nutrirnos y poder así todo pensamiento que viene a nuestra mente poder desecharlo. Amén. Poder decirle, no, pensamiento, mi Cristo me dice esto, que aunque
no he visto justo que mendigue pan ni su simiente, amén, que se quede desamparada. Entonces, leyendo palabra, nosotros podemos estar respondiendo los dardos que el enemigo trae a nuestro pensamiento, amén. Y el último punto que veíamos el martes era mantener nuestra mente enfocada en las cosas de Dios, amén. ¿Y qué decíamos en este tema? Leíamos Filipenses 4:8 y dice esto, Filipenses: por demás, hermanos, pensad en esto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, amén. Y leíamos todo eso acerca de nuestros pensamientos. Por eso es que aquí Romanos nos dice: porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu, amén. Entonces, una introspección que vamos a comenzar a realizar el día de hoy es: hermano, no digas, no voy a decir, levante la mano el que piense en esto. Comienza a pensar tú si estás verdaderamente pensando en cosas del Espíritu, amén, o si tus pensamientos van más allá en cosas de la carne. Y nos podemos dar cuenta de eso fácilmente. Si yo ahorita estoy predicando o compartiendo la palabra y tú estás pensando ya desde ahorita: ¿qué voy a comer al rato? ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a salir? ¿A dónde voy a ir? Y después voy a hacer esto. Pues tu pensamiento ya no está en el Espíritu. Porque si tu pensamiento estuviera en el Espíritu, estarías diciendo: Señor, ¿realmente estoy andando conforme al Espíritu? ¿Conforme a lo que tú me pides, Señor? ¿Estaré obrando realmente como tú lo quieres? Amén. Vamos a continuar con el 6. Y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y aquí cuando se refiere y dice porque ocuparse de la carne es muerte, no se refiere a darle de comer al cuerpo 3 veces al día, al consumir, al decir hoy voy a hacer ejercicio porque me voy a ocupar de mi carne. Ahí se refiere al cuerpo físico, ¿no? Pero aquí la lectura de Dios no dice que es porque el ocuparse de la carne es muerte. No está haciendo referencia al ocuparse del cuerpo físico, al preparar los alimentos y decir voy a comer mis 3 comidas más mis 2 colaciones. A eso no se refiere esta palabra. Aquí se refiere a un dicho que lo ocupamos muy, muy comúnmente, que es al cuerpo lo que pida. Amén. A eso se refiere este versículo cuando dice porque al ocuparse de la carne es muerte. Porque ¿qué es lo que quiere nuestro cuerpo? Quiere dormir bien, quiere vivir bien, quiere vestirse bien, quiere los deseos de la carne, amén. Y ustedes saben a qué me refiero con los deseos de la carne, amén. A eso se refiere cuando dice porque al ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces vamos a ver la contraparte. Si el preocuparse por la carne son todas nuestras concupiscencias, entonces ¿qué será el ocuparse del Espíritu? El ocuparse del Espíritu es el buscar la santidad, es el buscar la lectura de su palabra, el estar ayunando, el estar buscando una comunión con Dios. Eso es el ocuparse del Espíritu. Amén. ¿Cuántos en esta hora, no diga amén, se están ocupando realmente de su espíritu? Amén. ¿Cuántos realmente están diciendo: Señor, yo estoy esforzándome y yo estoy aquí, llueve, truene, relampaguee, media hora antes, 1 hora antes, porque yo entiendo que si algo sucede, algo pasa, yo puedo estar ahí para apoyar, o quizás si se necesita oración, yo estoy aquí orando, Señor, para que tu mover, tu fluir en el culto sea un mover de tu espíritu. Amén. Eso es preocuparse por el espíritu, realmente. Vamos a continuar cuando dice el 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aquí vamos a entrar en el tema principal. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén.
Otra versión de la Biblia dice: los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza. Amén. Y esto yo creo que se entiende un poquito más, porque cuando uno lee: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Está raro eso, ¿qué serán los designios de la carne? Pero otra versión que viene un poquito más entendible dice: los que se preocupan por servir las inclinaciones de la naturaleza. Amén. ¿Cuáles son las inclinaciones de la naturaleza? Yo no voy a decir, hermano, esto. Usted ponga en su mente a pensar cuáles son las inclinaciones de su naturaleza en la cual están luchando. Amén. Dice: los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a la ley. Amén. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Aquí viene algo por consiguiente. Yo le decía: Señor, realmente pues quizá hay áreas de mi vida en las cuales yo tengo una enemistad contigo porque no estoy viviendo como debería, Señor. Amén. Y yo decía, quizá pues no puede tener nada de malo, o quizás sí estoy enemigo de ti, Señor, pero pues ¿qué puede pasar, no? Y aquí dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y podemos ser cristianos, hermanos, pero si aún hay áreas en nuestras vidas en las cuales tenemos enemistad con Dios, no podemos agradarlo. Amén. No podemos pretender, hermanos, vivir según la carne y agradar a Dios, porque eso no puede ser. Amén. No podemos engañar a Dios y decirle: Señor, pues yo oro o trato de ayunar, medio que llego temprano, yo medio que te sirvo, pero aún hay áreas en mi vida que son mías, Señor, que no te entrego, que quizá no te las doy al 100%. Amén. Y no te estoy agradando como debería, o no te estoy agradando, Señor. Amén. Vamos a continuar con el 9. Dice: mas vosotros vivís según la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y aquí está claro, pero me costaba trabajo entender esto. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado. Yo decía: Señor, pero ¿a qué te refieres esto con que el cuerpo está muerto a causa del pecado? ¿Puedo acaso incluso, o acaso hablas de que yo esté muerto físicamente? Pero no, aquí se refiere a apaciguar las cosas de la carne, a morir en mi carne y decir: Señor, pues quizá mi carne quisiera ir a otro lugar, quizá mi carne estuviera ahorita, quizá estar viendo una película, quizá mi carne estuviera mejor haciendo otra cosa, pero yo lo que quiero hacer, vivir en mí, es tu Espíritu. Amén. Por eso es que estoy aquí. Y dice: y si en el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Y era lo que comentaba nuestro hermano Julio ese ratito que leíamos Marcos, y decía: ¿cómo viviremos en el Señor? ¿Cómo viviremos en Cristo haciendo morir en nosotros la carne? Amén. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que tenemos que estar orando y pidiéndole, Señor, que toda obra de la carne, Señor, que hay en mí, que aún habita, sean muertas, Señor, por tu Espíritu. Amén. Esta parte nos habla de que aunque estamos viviendo en la carne, no debemos vivir conforme a la carne y justificarnos diciendo que somos humanos, ¿no? Muchas veces yo, incluso el día de ayer, el hermano que compartía se contradecía un poco, ¿no? Y decía, él contaba una historia y decía que cuando él tenía 25 años tenía una tienda de abarrotes en su casa, y un día entró un joven a asaltar, sacó la pistola y le apuntó a su mamá. Y él decía que su forma de reaccionar de él no hubiera sido conforme al Espíritu, amén, sino reaccionó conforme a la carne. Y decía, yo salí y agarré al muchacho y lo golpeé tan fuerte, dice, que después me estaban denunciando a mí. Si yo no acudía a la audiencia a testificar contra esta persona, después me podían a mí levantar cargos, dice, ¿no? Entonces él hablaba y decía, y no me arrepiento de lo que hice. Entonces ahí podemos quizá ver y decir, hermano, pues si ya eres cristiano, ¿por qué no te arrepentiste, no? Porque dice, es que yo le pedí perdón a Dios, pero no me arrepiento de lo que hice, lo volvería a hacer. Y ahí es cuando dices, entonces no estamos haciendo morir realmente las cosas de nuestra carne, no estamos dejando morir, ¿no? Porque ¿qué es lo que Dios nos dice? Que tengamos que poner la otra mejilla. Y a veces usted hubiera dicho, hermano, pues qué bueno que defendió a su mamá, qué bueno que salió, que lo golpeó, ¿no? Y a veces así reaccionamos, porque es nuestra carne a la que estamos sujetas. Por eso es que dice aquí que aunque estamos viviendo en la carne, no debemos de vivir conforme a la carne, ¿no? Y justificándonos y decir, Señor, pues te fallé porque soy humano, y mientras yo sea humano y esté en este cuerpo terrenal, pues tengo deseos, Señor, y pues perdóname. Tenemos que estar tratando de perfeccionarnos, amén. Sí, sabemos que somos carne, pero tenemos que llevar a cabo a cautivo esos pensamientos, esos sentimientos, esos deseos y anhelos y esas concupiscencias que vienen a nuestra carne, amén. Tenemos que hacer morir nuestros deseos para vivir en el Espíritu, amén. Ahora quiero que vayamos a Santiago 4:1. Y aquí vamos a ver otro tema, que es la amistad con el mundo. Esta amistad con el mundo nos va a llevar a una enemistad con Dios, amén. Ya veíamos quizá que mis propios pensamientos, mis propios sentimientos, mis propios deseos nos pueden llevar a enemistad con Dios, amén. Pero ahora vemos también que si nosotros tenemos amistad con el mundo, vamos a tener una enemistad con Dios, amén. Ok, cuando lo tengan digan amén, hermanos. Y dice la amistad con el mundo, dice así su título, no sé si usted también lo tenga. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Pues los malos deseos que siempre están luchando en su interior, amén. Y aquí yo quiero que paremos un momento, porque habla y dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Y aquí, hermanos, Santiago, Jacobo no les estaba hablando a los de afuera, amén. No sé si ustedes se habían detenido a pensar a eso. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Hablaba a los hermanos, amén. Dice, ¿no es de vuestras pasiones, los cuales combaten vuestros miembros, pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior? Y aquí era lo que hablábamos ese rato, ¿no? Siempre tenemos esos malos deseos carnales en nuestro interior que están luchando, amén.
Pero si nosotros los estamos haciendo y estamos haciendo caso a nuestras pasiones, estamos viviendo en enemistad con Dios. Amén. Dice el 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Amén. Aquí este solo verso que tiene tan poquitas palabras nos dice demasiado. Amén. Dice codiciáis. La codicia, hermanos, tenemos que estar agradecidos con el Señor por lo que tenemos. A veces deseamos tener más y más. Amén. Y dice, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. La envidia también es otra enemistad que podemos tener con Dios. Amén. Si nosotros tenemos envidia de nuestro hermano, de nuestra hermana, estamos viviendo en enemistad. Dice envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Amén. Muchas veces decimos, Señor Jesús, yo quiero ganar más, yo quiero tener más, Señor, pero no voy a venir el domingo, Señor, porque voy a ir a trabajar, porque tú sabes, Señor, que si no trabajo el domingo es el día que mejor me va, es el día que yo puedo ganar más. Y pues lo siento, Señor, yo puedo ir martes, pero domingo no. Y ahí ya estamos teniendo una enemistad con Dios, porque estamos deseando primero tener. Amén. Y por eso, por más que deseamos y anhelemos tener, no nos va tan bien como pensamos. Amén. Dice, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. A veces pedimos. Yo ayer me preguntaba con uno de los jóvenes que iba, y yo le decía, Ana Luna, y ya le dije el nombre, me decía, gracias porque pues nos llevaste, estuviste con nosotros, gracias Dani, decía, ¿no? Y pues gracias a Dios pudimos ir por ahí compartir una cena, y me decían, Ana Luna, te va a bendecir Dios. Y yo le decía, Ana Luna, ¿sabes cuál es el secreto de tener? Y me decía, ¿cuál? Y le decía, que tú puedas compartir lo que tienes. Porque si tú no compartes lo que tienes, esa bendición se queda estancada. Y cuando tú le dices, Señor, dame, porque yo quiero darle a las demás personas, yo quiero darle a los demás, Señor, y el Señor te envía, pero tú no fluyes esa bendición, la próxima vez que tú pidas y no tengas y no recibas, es porque no estás fluyendo la bendición como debe de ser. Amén. Entonces, no es para vanagloria, hermanos, ni mucho menos, pero yo sí quiero que entendamos esto. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no tengo? ¿Por qué me quedo estancado, Señor, siempre en lo mismo? ¿Por qué a veces pasan quincenas y no veo ahorro? Pasa esto y no veo algo que mejore mi economía. Amén. Lo que tenemos que entender es que no tenemos que pedir para nuestros deleites, sino compartir la abundancia del Señor. Amén. Y dice el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esta palabra está fuerte, porque aquí cuando dice oh almas adúlteras, no se refiere a un pecado de adulterio como tal, se refiere a idolatría. Amén. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa primero antes que Dios, estamos en enemistad con Dios. Amén. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí también yo puedo decir, mi contraparte de mi carne sale y decía, pues que no, entonces ya no nos llevamos con nadie, ya no somos amigos del mundo, o qué, o ya no me voy a llevar con los de allá afuera que no son cristianos. Si no eres cristiano, no me hables. No se refiere a eso. Amén. Se refiere a los placeres que el mundo puede ofrecer, a las cosas que el mundo nos da.
Amén. Porque Juan 17:15 dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Amén. Una cosa es vivir en el mundo y otra cosa es vivir con el mundo y vivir como el mundo vive. Amén. Porque era lo que yo les platicaba, hermanos, que hay ahorita actualmente iglesias en las cuales ya pues pueden decir: nosotros celebramos Halloween, o nosotros celebramos Día de la Independencia, o día de tal cosas, ¿no? Y empiezan a meter celebraciones que no vienen dentro de la Biblia, que no vienen, no son celebraciones dedicadas hacia Dios. Amén. Entonces a eso se refiere cuando dice que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando tú pienses, hermano, que puedes vivir una vida como la del mundo y venir a la iglesia y tratar de calmarte o de saciarte, déjame decirte, hermano, que no estás viviendo algo agradable para Dios. Te estás considerando enemigo de Dios al hacer esto. Amén. Dice Primera de Corintios: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Yo, hermano, quizá si te estoy hablando esta palabra, igual la noche de ayer yo decía: Señor, está muy fuerte, porque aún en mí a veces hay deseos de carnales, porque mientras estamos aquí, Señor, somos carne. Por eso es que yo mismo anteriormente decía: es que no tenemos que justificarnos con que somos humanos. Amén. Tenemos que esforzarnos. Amén. Dice Santiago 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y habla y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí nos vamos a detener. Y dice: acercaos a Dios. Amén. Primeramente, ya en este proceso de retrospectiva, en el cual ustedes ya están pensando cuáles son las cosas de la carne que aún nos detienen a servirle al Señor como quisiéramos, amén, o como queremos. Ya pensando esto, dice que lo primero que tenemos que hacer es: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Aunque nosotros pensemos que estamos cerca de Dios, amén, porque ya lo vimos, que nosotros pensamos: Señor, yo ya soy cristiano, yo voy los martes, yo te sirvo, pero aún hay cosas en mí que no te están agradando, Señor. Entonces no estoy cerca de ti todavía. Por eso dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Amén. Y aquí no quiere decir que usted vaya al baño y que se lave las manos. Aquí se refiere a que dejemos el pecado. Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Ojo aquí con los de doble ánimo, que hoy dicen sí y mañana no. Y mañana no y después sí. Dice: purificad vuestros corazones. ¿Por qué dice purificad vuestros corazones? Porque cuando usted tiene doble ánimo, puede estar bien gozoso hoy, pero al rato que le llegue un pensamiento, diga: ay no, pero creo que mejor no. ¿En qué me metí? En servir ahí con los niños, si yo ni clases sé dar. Ay, ¿en qué me metí a predicar su palabra si yo ni sé versículos de la Biblia? Amén. Cuando dice purificad vuestros corazones, es quítense todo mal pensamiento o todo pensamiento que venga a robarles ese gozo, y sean de un solo ánimo. Amén. Dice el 9: afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Amén. Hermanos, Pablo sabía que la forma en la cual nosotros no estaríamos en enemistad con Dios es andar en el Espíritu, amén, y alejándonos de todos nuestros deseos. Por eso es que en Romanos veíamos y leíamos eso que comentaba Pablo. Y ahora en Filipenses, yo creo que me acompaña en Filipenses 3 del 7 al 18. Y aquí es lo importante que vamos a ver, ya estamos cerrando. Y aquí vemos cómo Pablo habla acerca de él, ¿no? Sabemos que Pablo pues venía de descendencia judía, de la tribu de Benjamín, que era circuncidado, y todo eso es lo que habla. Y dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Amén. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Él sabía, hermano, él sabía y decía: no es que yo sea perfecto, por eso yo les estoy predicando esto. Y esto también va para ustedes. No crean, hermanos, que yo soy perfecto. No, tenemos las mismas luchas, tenemos incluso hasta quizá más tentaciones que las que trae el enemigo. Amén. No crea usted que esto que les estoy predicando es porque yo ya lo pasé. Esto que nos está hablando es porque el Señor está hablando a todos nosotros. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. ¿Qué está por delante? La salvación. Amén. Eso está por delante el día que nos venga por nosotros Jesucristo. Y nosotros lo hemos visto en estudios anteriores. Esto que estamos viviendo sobre la tierra es apenas una pequeña fracción de todo lo que vamos a vivir. Amén. Aún falta las bodas del Cordero. Amén. Aún falta el reinado aquí en la tierra. Aún falta todavía morar por la eternidad allí en los cielos con Cristo. Son muy pequeñas las cosas, o lo corto que tenemos aquí en la tierra. Amén. Y dice el 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Amén. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz. Amén. Y ciertamente, hermanos, uno se convierte en enemigo de la cruz si no toma su propia cruz y crucifica su propia carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si yo mismo no estoy dispuesto a estar crucificado con Él, amén. Esto lo podemos ver en Gálatas 5:24 y Gálatas 2:20, que debemos de crucificarlo, nuestra carne. Amén. Dios dijo: debo tomar mi cruz cada día. Amén. Estar crucificado con Él significa negarme a mí mismo y renunciar a mi propia voluntad, a mis propias pasiones y deseos. Puede que esté dispuesto a aceptar
que Cristo murió por mí en la cruz, amén. Y esto se refiere, hermano, si tú hay deseos aún en tu vida, si hay pensamientos aún en tu vida de enemistad con Dios, piénsalo un momento, medítalo, cierra tus ojos y yo quiero que le digas: Señor, si aún en mi vida hay cosas, Señor, que están en enemistad contigo, quiero que me ayudes a quitarlas, Señor, porque si no, no puedo agradarte, Dios. Si no, no puedo agradarte. Amén. Yo quiero que, si te puedes poner de pie, hermanos, vamos a orar. Y yo te pido que tú primeramente vamos a orar y que tú le digas: Señor, muéstrame cada área de mi vida que quizá está en enemistad contigo. En las áreas de mi vida que quizá yo todavía digo: Señor, esto es mi carne, yo quiero descansar, yo quiero todavía hacer las cosas que ya no debo hacer. Yo te invito, cierra tus ojos y vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle: Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú abras nuestro entendimiento, Señor.